La semana anterior que estuvimos en la presencialidad, estuvimos viendo el tema de transformaciones isotérmicas. En ese tipo de transformaciones habíamos visto que lo que se mantenía constante era la temperatura y lo que empezaba a cambiar era la presión junto con el volumen del gas. En este caso vamos a empezar a ver lo que son las transformaciones isobáricas. Y acá lo que se mantiene constante va a ser la presión y lo que va a estar cambiando va a ser la temperatura junto con el volumen. Bueno, acá, por ejemplo, que nosotros tengamos un globo, por ejemplo, los globos aerostáticos, cosa que me va a generar siempre la misma presión sobre el gas. Entonces, por ejemplo, que le vamos aumentando la temperatura a este gas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que el globo va a parecer como que va a estar inflándose, por más que ocupa el mismo gas, la misma cantidad de gas, va a parecer como que cada vez necesita tener un espacio más grande, va a ir ocupando un volumen cada vez mayor. Entonces, bueno, esto pasa porque, bueno, cuando nosotros calentamos cualquier cosa, las partículas van a tener más energía y se van a estar moviendo cada vez más. Entonces van a necesitar más espacio para poder moverse como ellas necesitan. A más temperatura, entonces va a haber más movimiento de las partículas y por lo tanto va a haber más espacio que ocupen. Entonces, a medida que vamos aumentando la temperatura en un gas, vamos a tener un volumen cada vez más grande. Entonces vamos a ver bien en un ratito este tema, pero antes que nada, bueno, nosotros vimos que en las transformaciones isotérmicas hubo un científico que estuvo investigando mucho sobre ese tema, que era Boyle, y vimos la ley de Boyle. Ahora en este caso, en las transformaciones isobáricas, también va a haber un científico que va a estar estudiando sobre este tema, que en este caso es Guy Lussac. Y bueno, acá lo que vio es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sólidos, por ejemplo, nosotros podemos ver que dependiendo de qué material estemos hablando, el sólido se va a dilatar de distinta medida. Habíamos dicho anteriormente, o sea, cuando vimos la introducción de las transformaciones isotérmicas, que, bueno, si teníamos un material que es buen conductor térmico, entonces íbamos a ver que se iba a dilatar en mayor medida que si hablamos de un aislante térmico. Por ejemplo, vamos a poder apreciar una mayor dilatación en un metal que cuando estamos hablando de madera, de corcho, de plástico. Y esto tenía que ver porque en los metales, los buenos conductores térmicos tenían un coeficiente de dilatación más grande que los aislantes, que la madera, que el corcho, que el plástico. Entonces, dependiendo de qué material estemos hablando en los sólidos, vamos a tener un coeficiente de dilatación volumétrica distinto. Mientras más conductor sea, más grande va a ser ese coeficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros calentamos un cuerpo o cuando calentamos, por ejemplo, una esfera de metal, vamos a ver que esa esfera se va a estar creciendo tantas veces como me diga el coeficiente de dilatación. Mientras más temperatura nosotros le carguemos al cuerpo, más veces se va a dilatar lo que me diga el coeficiente de dilatación. Entonces, esto dependía, o sea, esto lo que quiere decir es que a mayor temperatura los conductores térmicos, los buenos conductores térmicos se van a dilatar mejor que los aislantes térmicos. Y esto depende de este coeficiente de dilatación que depende del material del que esté hecho el cuerpo. Pero bueno, esto pasa mucho en los sólidos. Ahora en los gases no me interesa mucho de qué material, o sea, de qué gas estoy hablando yo. Por eso es que cuando vimos la transformación isotérmica yo nunca les aclaré en los ejercicios que vimos de qué gas estamos hablando, porque acá los gases se van a dilatar todos de la misma manera. No importa
de qué gas estemos hablando. Entonces esto, Gay-Lussac lo que hizo, lo que enunció en su ley, es que los gases se van a dilatar de la misma manera, no importa de qué gas estemos hablando, es decir, que los gases tienen el mismo coeficiente de dilatación volumétrica. Esa es la ley de Gay-Lussac. Y vamos a ver que este científico hizo varios experimentos. Ahora vamos a ver con algunos gráficos y vamos a estar explicando más o menos estos experimentos de Gay-Lussac. Bueno, retomando un poco lo que te había comentado al principio con el ejemplo del globo aerostático, es que, bueno, si nosotros tenemos presión constante, Gay-Lussac quiso ver cuál era la relación entre la temperatura, primero medida en grados centígrados, y el volumen del gas. Entonces, él se dio cuenta que a medida que calentamos un gas, el volumen también va a ir aumentando. Mientras más alta es la temperatura que tenemos, más grande es el volumen del gas. Y mientras menor sea la temperatura del gas, menor va a ser también su volumen. Bueno, pero Gay-Lussac quiso saber entonces qué pasaba, porque acá fíjate que cuando tenemos temperatura 0 grados centígrados, el gas sigue presentando un volumen. Entonces Gay-Lussac quiso saber a qué temperatura deberíamos llegar para que el gas deje de tener volumen, si es que esto fuese posible. Entonces se dio cuenta que, si extendía la recta del gráfico hasta llegar al volumen 0, iba a alcanzar una temperatura de menos 273 grados centígrados. En realidad, en la vida real, no podemos llegar hasta esa temperatura, exactamente hasta esa temperatura, podemos llegar a valores muy cercanos, por lo tanto, no vamos a poder hacer que un gas deje de tener completamente nada de volumen. Entonces, sí podemos llegar a valores muy cercanos, el gas se puede hacer cada vez más chiquito, pero nunca vamos a llegar a que deje de tener volumen. ¿Te acuerdas que yo te había comentado que, a mayor temperatura las moléculas se iban a mover cada vez más rápido y por eso iban a tener por eso iban a necesitar cada vez más espacio para ocupar, cada vez más volumen. Entonces, a medida que tenemos menos temperatura, va a ocurrir lo inverso. Las moléculas van a estar cada vez más quietas y por lo tanto van a necesitar menos espacio para moverse. Van a precisar de menos volumen. Bueno, acordate que nosotros habíamos hecho una diferencia cuando vimos transformaciones isotérmicas, antes de poder ver esas transformaciones, entre gases reales y gases ideales. Entonces los gases reales va a ser muy complicado, no vamos a poder llegar a que dejen de tener volumen. Pero si hablamos de gases ideales, sí vamos a poder llegar a ver esto, que dejan de tener volumen. Bueno, acá esta temperatura, menos 273 grados centígrados, se la llama cero absoluto y se la considera como el punto de origen de otra escala, de la escala Kelvin. Entonces, acá ahora, nosotros estuvimos viendo estos gráficos en la escala Celsius y ahora está apareciendo otra escala, la Kelvin. Si queremos ver cuál es la relación entre ambas temperaturas, fíjate que cuando hablamos de menos 273 grados centígrados, estamos hablando de 0 grados Kelvin. Entonces, a los menos 273 grados le tuvimos que sumar 273 para llegar a 0. Entonces, cuando nosotros tenemos una temperatura en escala Celsius, si le sumamos 273, vamos a tener la temperatura ahora en la escala Kelvin. Esto es muy importante porque, ahora, si nosotros graficamos esta relación entre la temperatura y el volumen, pero ahora la temperatura medida en escala Kelvin, es como que, corremos esta línea que está acá, esta recta,
La corremos acá y vemos que empieza ahora desde el 0. Va a ser la misma relación a medida que aumenta la temperatura, aumenta también el volumen, y a medida que baja la temperatura también baja el volumen, pero ahora esta recta va a partir desde el origen, si lo contamos desde la escala Kelvin. Entonces, a partir de acá podemos decir que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Esto lo que quiere decir que, aumenta una variable y la otra también van a aumentar en la misma proporción. Aumentan las dos o disminuyen las dos en la misma proporción. Y entonces ahora la relación que va a haber entre ellas es que cuando nosotros hacemos la división volumen dividido temperatura, siempre nos va a quedar el mismo resultado. Esto teniendo en cuenta que estamos hablando de las transformaciones isobáricas y la presión se mantiene siempre constante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros primero estamos en el primer estado del gas y hacemos la división volumen dividido temperatura dentro del mismo estado, me tiene que dar el mismo resultado que cuando cambiamos a un segundo estado y hacemos la división entre volumen y temperatura en ese nuevo estado. Siempre teniendo en cuenta que la temperatura ahora está en grados Kelvin. Esta relación que tenemos acá es muy importante y nos va a servir mucho para ahora hacer los ejercicios. Los ejercicios que tenemos acá para las transformaciones isobáricas son estos. El primero es muy parecido a lo que hicimos al primer ejercicio en las transformaciones isotérmicas. Acá me dice, cierta masa de gas ideal sufre una transformación isobárica. Recordando los experimentos de Gay-Lussac, complete la siguiente tabla. En este caso, primero nos dan la temperatura en grados centígrados. Y acá lo que tenemos que hacer es primero pasarla a grados Kelvin. Acá vamos a poder completar toda esta columna en base a estos datos que teníamos acá. Y después nos dan el primer volumen. Entonces acá vamos a tener que usar la relación que vimos recién de hacer la división volumen 1 dividido temperatura 1. Es decir, que ahora que conocemos este volumen de acá, lo vamos a tener que dividir al valor que nos quede acá de la temperatura en grados Kelvin. Ahí nos va a dar un resultado, que ese resultado va a ser igual para todos los estados del gas. Y a partir de ahí vamos a poder utilizar esta fórmula, que acá vamos a poder conocer la temperatura en todos los estados y vamos a poder calcular a partir de ahí el volumen de estos últimos 3 estados. Trata de hacerlos, pausamos un poquito el video y en un rato lo vemos entonces acá entre los dos. Bueno, veamos ahora, vamos a completar esta tabla. Acordate que, para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, teníamos que sumarle a este valor 273. Entonces, si yo hago menos 73 más 273, en grados Kelvin me va a quedar igual a 200 grados Kelvin. Ahora, si a 127 le sumo 273, me va a quedar igual a 400. A 327 le sumo 273 y me queda igual a 600. 527 más 273 me queda igual a 800. Entonces, ahí ya pudimos completar la columna de la temperatura ahora en la escala Kelvin. Vamos a ver de completar ahora esta otra columna del volumen en los 3 estados que me faltan. Por la relación que habíamos visto ahora de la entre el volumen y la temperatura en la escala Kelvin, tenemos que hacer volumen dividido temperatura, es decir, los 150 centímetros cúbicos dividido 200 grados Kelvin. Entonces, ahora tenemos que hacer esta división, como te comenté recién. Hacemos 150 centímetros cúbicos
sobre 200 grados Kelvin. Si hacemos esto en la calculadora, me tiene que quedar que es igual a 0,75 y la unidad va a ser centímetros cúbicos sobre grados Kelvin. Entonces yo tengo que, si yo divido este volumen en el segundo estado dividido esta temperatura, me tiene que quedar también el resultado de esa división igual a 0,75 centímetros cúbicos sobre grados Kelvin. Entonces, a ver, lo vamos a plantear acá. Volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a 0,75 centímetros cúbicos sobre grados Kelvin. Y acá, bueno, yo voy a conocer la temperatura en este estado, que era igual a 400 grados Kelvin. Entonces, bueno, acá para no volver a escribir lo mismo, vamos a poner acá los 400 grados Kelvin. Entonces ahora yo el único dato que no conozco es el volumen 2, o sea, el volumen en este estado, que es justamente lo que quiero calcular. Entonces acá la temperatura que está dividiendo acá al volumen, lo paso al otro lado multiplicando. Y voy a tener que el volumen 2 es igual a 0,75 centímetros cúbicos sobre grados Kelvin. Y a esto lo multiplico por 400 grados Kelvin. Ahora las unidades. Estos grados Kelvin que están multiplicando se van a ir con estos grados Kelvin que están dividiendo. Entonces ahora la unidad solamente me va a quedar en centímetros cúbicos, que justamente es una unidad de volumen. Entonces quiere decir que lo que estamos haciendo hasta ahora está bien. Si yo multiplico 0,75 por 400, me va a quedar que el volumen es igual a 300 centímetros cúbicos. Entonces a esto lo voy a escribir acá, 300. Bueno, en realidad con todos los volúmenes tengo que hacer exactamente lo mismo. Al final, cuando los despeje, me va a quedar que el volumen es igual a 0,75 por la temperatura en ese estado. Entonces ahora vamos con el volumen 3. Vamos a hacer acá la temperatura va a ser igual ahora a 600. Entonces vamos a multiplicar 0,75 centímetros cúbicos sobre grados Kelvin, esto por 600 grados Kelvin. Simplifico o cancelo las unidades, los grados Kelvin, multiplico estos dos números y me va a quedar igual a 450 centímetros cúbicos. Este va a ser el valor entonces del volumen 3. Lo escribimos acá entonces, 450. Por último, tenemos el volumen 4, en el cuarto estado. En este caso, la temperatura en el último estado, o sea, la temperatura en grados Kelvin, es igual a 800 grados Kelvin. Entonces tengo que multiplicar 0,75 centímetros cúbicos sobre grados Kelvin por 800 grados Kelvin. Simplifico las unidades y me va a quedar, cuando hago esta multiplicación, que el volumen 4 es igual a 600 centímetros cúbicos. Este va a ser entonces el último volumen. Lo escribo acá. Entonces al final la tabla me quedó así completa. La temperatura que va de 200 en 200 y el volumen que va de 150 en 150. Después con los ejercicios que vienen van a ser más o menos del mismo estilo, que tenemos que aplicar primero, dividir el primer volumen sobre la primera temperatura, me da un resultado y voy a utilizar ese resultado para después poder calcular lo que me pida. Si me dan
la temperatura, entonces acá que está dividiendo, la paso multiplicando y a partir de ahí puedo calcular el otro volumen. Más o menos, o sea, entonces los otros ejercicios, el 2 y el 3 que dejé en el archivo, se van a resolver de igual manera que este.